Bienvenidos al canal. Hoy os vamos a hablar qué impuestos hay que pagar en España cuando vendemos un inmueble. Quédate que lo vamos a contar súper detalladito. Lo primero de todo, ¿qué dos impuestos tenemos que pagar cuando vendemos un impuesto? Sí, has oído bien, hay dos. No hay más, pero hay dos. En primer lugar tenemos el IRPF, que es la renta, y después tenemos la plusvalía municipal. El primero es la renta, que la pagamos en Hacienda y se paga sobre el beneficio real que hemos obtenido. Esto todo luego os lo detallaremos un poquito más. Y después tenemos la plusvalía municipal, que depende de dos cositas, pero como digo también, os lo contaremos después, así os quedáis un poco con la duda. Y eso quien lo recibe es el ayuntamiento. ¿Cómo funciona el IRPF o la renta que todos los años tenemos que hacer cuando tenemos un trabajo o, en este caso, si no tenemos un trabajo, vendemos algún bien que también es obligatorio? ¿Cómo funciona? La base imponible o lo que vamos a tener que poner es el valor por el que hemos comprado ese bien y el valor por el que lo hemos vendido. El valor de transmisión, que es el precio de venta, menos el valor de adquisición o el valor por el que hemos adquirido. Pero además, no solo es yo lo vendí por 150 y lo compré por 100. No, cuando lo compré tuve que pagar unos impuestos, tuve que pagar un notario, tuve que hacer unas reformas. Todo eso, si lo hemos guardado, nos vale para restar ese dinero que vamos a pagar en renta. Igual que cuando lo vendemos no solo recibimos el dinero de la venta, sino también tenemos que pagar el impuesto, por ejemplo, de la plusvalía que hablaremos después, o también tenemos impuestos, tenemos tributos que hemos pagado por esa venta, el notario, a la inmobiliaria, entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Truco y por favor, si estáis viendo este vídeo, es muy importante que busquéis, porque a veces pasa que nosotros estamos vendiendo un piso que hemos comprado hace 30 años. Entonces, hay que buscar esa escritura, porque si no tenemos el precio de adquisición, vamos ciegos, ¿qué precio ponemos? ¿Qué valor ponemos? Todas esas facturas que tuvimos en ese momento, ¿vale? Todos los impuestos que pagamos, el IBI, todo, el notario, todo lo que pagamos, tenerlo guardado. Por lo tanto, si estás viendo este vídeo y estás comprando algo, por favor, cuando compres, guarda todas las facturas. Todas, de los gastos, de las reformas, todo lo que hayas hecho, guárdalo. ¿Por qué? Porque luego va a variar muchísimo lo que tengamos que pagar en renta. Por lo tanto, realmente lo que vamos a pagar a Hacienda en renta no es por el valor que he vendido. Yo si vendo por 100.000 no voy a pagar por 100.000, sino por la ganancia real, que es ese precio de venta menos ese precio de compra. Muy importante también, otro de los problemas que vemos son las herencias. Las herencias, cuando recibimos una herencia por fallecimiento de nuestra madre, nuestro padre, nuestro abuelo, en esos bienes que recibimos siempre hay un valor, ¿vale? En herencias siempre se pone un valor. Entonces tenemos que tener esas herencias. Cuando vayáis a hacer la renta, tener esas escrituras, la de compra y la de venta, es muy importante, la de compra o la de herencia, y la de venta de ese momento. ¿Por qué? Porque eso va a marcar la diferencia en lo que tengamos que pagar en renta. Pero como digo, no vamos a pagar de lo que hemos vendido, sino de lo que hemos ganado realmente. Para detallarlo un poquito más, ¿qué reduce esa ganancia patrimonial? En cuanto a la compra, ¿vale? Cuando nosotros compramos, cuando hemos comprado, por ejemplo, pues hace 10, 20, 30 años, el impuesto que pagamos, el ITP o el IVA, el notario, el registro de la propiedad, todas las reformas que hayamos hecho, sí que es verdad que tiene que estar todo mediante factura y justificado. Y cuando vendemos, si hemos usado una inmobiliaria para la venta, si hemos pagado la plusvalía municipal, la notaría, certificado energético, todo aquello que hayamos pagado, también tenemos que tenerlo en cuenta porque va a reducir esa carga fiscal, ese impuesto a pagar, que es muy importante. Por lo tanto, cuando vais a comprar, vender, lo que sea, cuando tengáis una escritura de notario, todo guardadito, porque es muy importante y va a marcar la diferencia lo que tengamos que pagar si tenemos toda esa documentación o si no la tenemos. Después, cuando vendemos va todo a la base del ahorro y es progresivo como todos los impuestos en el IRPF, ¿vale? Como todos los tramos en el IRPF. Entonces, como va a ser sobre esa ganancia, pues a lo mejor hemos ganado, si no hemos ganado dinero, que eso también lo quiero matizar, a lo mejor no hemos ganado dinero, hemos vendido por menos dinero del que compramos. Entonces no vamos a pagar nada en renta, vamos a tener una pérdida patrimonial. Pero si hemos ganado, no vamos a ganarlo. Si hemos ganado 300.000 euros, no vamos a pagarlo todo al 28, ¿vale? Es progresivo y vamos a ir pagando, pues primero, de los primeros 6.000 euros el 19, de 6.000 a 50.000 el 21, ¿vale? Vamos a ir pagándolo progresivamente. Pero bueno, que tengáis en cuenta que puede ir del 19 a un 28% esa ganancia patrimonial. Después hay en ciertos momentos en los que nosotros vamos a vender un bien,
pues vamos a vender un piso, vamos a poner que es un piso y no vamos a tener que pagar nada. ¿Cuándo? Cuando sea nuestra vivienda habitual, la vendamos y nos compramos otra. Pero importante, para que nuestra vivienda habitual que vendemos sea considerada vivienda habitual, tenemos que llevar viviendo allí 3 años. Esto es importante, por eso el tema de empadronamientos. Si no tenemos empadronamientos podemos justificarlo con otra forma, pero bueno, el empadronamiento es muy importante. Entonces, esos 3 años tenemos que estar viviendo. Por eso, a veces llevamos 2 años y 8 meses. Pues a lo mejor no es rentable esperarnos 2 meses a vender la vivienda. ¿Vale? Eso es muy importante porque puede hacer que reduzca muchísimo nuestra carga fiscal. Después, si nosotros esa venta, que es nuestra vivienda habitual, la hacemos para comprar otra vivienda habitual, pues lo que hayamos ganado puede salirnos a cero. Si reinvertimos todo, no hay problema. Si reinvertimos menos, pues pagaremos solo de la diferencia que no hemos reinvertido. ¿Cuánto tenemos para vender nuestro piso y volver a comprar nuestro piso donde vivimos? 2 años, 2 rentas, ¿vale? Es importante saberlo, por eso, porque puede hacer una diferencia muy grande en tener que pagar o no tener que pagar. Otra tesitura y muy importante es mayores de 65 años cuando vendemos nuestra vivienda habitual. Si vendemos nuestra vivienda habitual y tenemos más de 65 años, no pagamos nada. ¿Reinvertamos o no reinvertamos? Entonces, muy importante, si tenemos 64 años, pues a lo mejor nos interesa esperarnos un año a vender nuestra vivienda, ¿vale? Porque podemos de pagar 10, 15.000 euros a no tener que pagar nada, ¿vale? Entonces, es muy importante tener estas cosas en cuenta para reducir nuestra carga fiscal a la hora de vender un inmueble. Importante también, tanto para mayores como para jóvenes, por cualquier persona que venda su vivienda habitual, 3 años nos pide Hacienda que estemos en esa vivienda para que sea considerada vivienda habitual. Y para los mayores de 65 años, que no sea su vivienda habitual, sino que sea una segunda, tercera o cuarta residencia, si ese dinero lo invierten en constituir una renta vitalicia, también estaría exento. Por lo tanto, antes de vender es importante ver qué situaciones y qué circunstancias tenemos para intentar reducir al máximo esa carga fiscal. Caso especial, si somos no residentes, directamente el día de la venta nos van a quitar un 3%, ¿vale? Esos son casos muy específicos, pero bueno, que si algún no residente está viendo este vídeo, que sepa que cuando venda, directamente le van a tener que retener un 3% y luego va a tener que hacer el impuesto de renta de no residentes y ahí va a tener que pagar el resto que le toque por esa diferencia entre compra y venta. Pero que directamente es un 3% que se va a llevar Hacienda cuando haga la venta. Por otro lado, ya hemos hablado de la renta, ya hemos hablado cómo reducir esa carga fiscal y tener muy en cuenta todas las facturas y todo lo que tengamos que tener para reducir esa ganancia patrimonial. Luego tenemos la plusvalía municipal, que es el impuesto municipal sobre el incremento del valor del suelo urbano. Esto normalmente lo tiene que pagar el vendedor, a no ser que haya pacto en contrario, es decir, que entre el comprador y el vendedor queden otra cosa, pero por regla general siempre es el vendedor el que paga este impuesto. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo, ya llevan unos años, pero bueno, actualmente en 2026 sigue en vigor, que antes se pagaba plusvalía, hubieses ganado o no hubieses ganado con esa venta. Ahora ya no. Si tu venta vendes por menos dinero del que compraste, no tendrías que pagar plusvalía municipal, que esto es una cosa que anteriormente no pasaba. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si no hemos ganado dinero, no hay que pagar plusvalía municipal y tampoco pagaremos en renta. Y otra cosa muy importante a saber de la plusvalía municipal. Tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos dos vías para pagar este impuesto. Si nosotros hemos ganado dinero, es decir, que hemos vendido por más de lo que compramos, vamos a tener que pagar plusvalía. Pero hay dos formas de calcularlo. La forma objetiva, que es el valor catastral por los años que hemos tenido ese bien en nuestra propiedad. Esto se hace por unos coeficientes y luego la ganancia real, es decir, ese precio de compra menos ese precio de venta. Esto en principio no lo tienen que calcular los ayuntamientos y decirnos cuál es el más rentable, pero como consejo es vosotros calcularlo y saber 100% qué es el más rentable para vosotros. Otros gastos que hay que tener en cuenta a la hora de vender que no van a ser los impuestos, ¿vale? Ya lo he comentado antes cuando hemos dicho que nos puede restar en esa factura del IRPF, pero aquí vamos a tenerlo un poco más en cuenta, ¿vale? Cuando vendemos no solo vamos a tener que pagar impuestos, sino que si tenemos que vender, probablemente si el piso tiene muchos años, tenemos que sacar un certificado energético nuevo. Si vamos a contar con el apoyo de una inmobiliaria, vamos a tener que pagarlo. Si tenemos hipoteca, vamos a tener que pagar cancelación de hipoteca, dinero al banco, dinero al registro y otros impuestos. También al notario por cancelar esa hipoteca. Y si hay algún gasto que hemos quedado con el comprador, que lo asumimos nosotros, pues también, ¿vale? Estos gastos, como digo, son deducibles en IRPF, no en plusvalía, pero sí en IRPF.
Entonces, es interesante saber que cuando vamos a vender, aparte del impuesto que tenemos que pagar, también van a llegar otros gastos. Interesante porque no solo pensemos que nos va a quedar el dinero totalmente íntegro de esa venta. Otra cosa importante que suele pasar cuando vendemos es quién paga el IBI, ¿vale? El IBI sabemos que cuando tenemos un bien a nuestro nombre, todos los años pagamos el impuesto de bienes inmuebles a los ayuntamientos. Por regla general, quien es dueño a 1 de enero es el que paga el impuesto durante ese año, pero otras veces también se prorratea. Dependiendo, pues a lo mejor si solo son durante 3 días, que yo como vendedor he tenido el piso, pues yo lo pago 30 días y tú 330. Pero bueno, es una cosa que se puede hablar y se puede pactar. Pero bueno, como norma general, quien es propietario de 1 de enero es quien paga el IBI de ese año. Como aclaración o como una nota más en esta serie de información sobre una venta de inmueble en España. Si somos empresa o autónomos funcionaría diferente. Si somos empresa, en vez de en IRPF, pagaríamos en el impuesto de sociedades y si somos autónomos, en vez de la base del ahorro, tributaría como rendimiento de actividades económicas, ¿vale? Pero bueno, probablemente si somos autónomos, esto tengamos nuestro asesor fiscal y nos ayude durante esa venta de ese inmueble. Plusvalía se paga igual, seas empresa o autónomo o particular. Eso no cambia independientemente de cómo vayamos a vender, ¿vale? De lo que seamos cuando vendemos un inmueble. La plusvalía sigue igual. ¿Cómo vamos a tener que pagar los diferentes impuestos? El día de que firmamos, si somos residentes, no pagaríamos nada. Si no somos no residentes, pagaríamos ese 3% que nos retendría directamente Hacienda. Los 30 días siguientes a la venta hay que pagar la plusvalía municipal y al año siguiente a la venta hay que hacer la declaración del IRPF. Es decir, si estamos hablando en 2026 y yo vendo durante este 2026 un bien, lo tendré que pagar esos impuestos en el año 2027 cuando haga la renta, de abril a junio. Es importante, ¿por qué? Porque yo cuando vendo gano el dinero, pero no va a ser mío todo íntegramente hasta que no haga la renta. Entonces es importante, que es lo que yo recomiendo a mis clientes, que cuando haya una venta se asesoren o pidan una cita, una reunión con nosotros y vemos qué dinero van a tener que pagar para 2027, porque así en cuanto hagan la venta, ese dinero se lo guarden y ya no cuenten con ello, porque cuando llegue el renta vamos a tener que desembolsarlo, ¿vale? Ese dinero no es nuestro, entonces es importante hacer una planificación fiscal porque no nos lo va a retener nadie, nos lo van a ingresar todo en cuenta y al año siguiente vamos a tener que pagar ese impuesto, ¿vale? Por lo tanto, es importante planificarlo. Porque a lo mejor estamos vendiendo en enero del 2026, bueno, perdón, o en febrero, que es ahora, y hasta abril del año 2027 no vamos a presentar esos impuestos. Ha pasado más de un año. Por lo tanto, a lo mejor se nos olvida incluso que lo tenemos que pagar y ese dinero pues ya no lo hemos gastado en vacaciones y no, ¿vale? Tenemos que pagar ese impuesto y cuanto antes lo sepamos, antes lo guardemos, mejor para nuestra salud mental. El resumen. Esos 3 impuestos, ¿vale? El IRPF, la plusvalía y el IBI, que es algo que se paga normalmente, no solo por la venta, sino por tener un inmueble. El IRPF, ¿quién lo paga? El que vende. La plusvalía, el que vende. Y el IBI, ¿quién es dueño a 1 de enero? Por regla general, ¿vale? Esto se puede modificar. ¿Cómo se calcula el IRPF? Precio de venta menos precio de compra menos los gastos que hemos ido comentando. La plusvalía municipal, acordémonos que tiene 2 opciones, la objetiva o la real. Hay que calcular siempre las dos y elegir la que más nos interesa, porque la ley no lo permite. Es decir, aunque yo pague más, uy, es que estoy pagando menos, no es que la ley me permite, e incluso le dice a los ayuntamientos que te dé siempre la opción más ventajosa fiscalmente para el contribuyente. Por lo tanto, tú siempre tienes que elegir la que pagues menos. Y el IBI, bueno, pues es el valor catastral. ¿Cuánto se paga el IRPF? En la renta del año siguiente a la venta. Es decir, si yo estoy vendiendo en 2026, lo haré en la renta del 2027. La plusvalía a los 30 días de haber vendido y el IBI ese año, ¿vale? Normalmente se hace en 2 pagos la mayoría de municipios, pero puede ser solo en uno. Como nota aclaratoria, informar que, claro, esto es lo que pasa a 2026. Si este vídeo lo estás viendo en 2027, pues no te servirá, ¿vale? O sí, pero hay que revisar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es mejor comentarlo y hablarlo con cualquier asesor fiscal. Para si quieres hablarlo con nosotros, tienes nuestro contacto abajo, pero que sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que la fiscalidad va cambiando año a año y que lo que estés viendo hoy puede que no esté actualizado al 100%. Si lo estás viendo durante 2026, no tendrás problema, pero si lo ves 2027 o 2028, pues probablemente algo haya cambiado. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado qué impuestos sí que tenemos que pagar cuando vendemos un piso en España y si tenéis cualquier duda podéis comentarnos, que sabéis que enseguida os contestamos y si queréis más vídeos, danos like.